Bien, vamos a hablar cuáles serían las tres claves para una buena estrategia de comunicación o, en general, cuáles son las tres claves que un director de comunicación tiene que tener siempre en la cabeza. Para mí, las tres serían: todo lo que no se cuenta, se interpreta. Todo lo que no se mide, no existe. Los datos refrendan, las historias se recuerdan. Vamos a desarrollar un poco estos tres conceptos, pero que son las tres ideas fundamentales. En mi experiencia, muchas veces, y sobre todo en los temas de crisis, hay veces que cuando uno analiza los riesgos que hay cuando tienes que contar algo, se prefiere el silencio corporativo. Prefiero no contar las cosas. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Eso hace unos años, con pocos medios de comunicación y con la audiencia muy concentrada, a lo mejor se podía hacer. El problema es que ahora mismo en Internet cualquier cosa que pase va a salir. Y esa máxima de todo lo que no se cuenta se interpreta significa que es mejor adelantarte y contar las cosas como son. Eso no quiere decir que tengas que dar todo lujo de explicaciones, pero si tú no das una versión de lo que está pasando, el resto lo va a interpretar. Y es más, como ahora en Internet hay mucha gente que tiene el anonimato a la hora de dar opiniones, eso va a generar una percepción concreta y una interpretación. Con lo cual, yo creo que es muy importante que, como decía, todo lo que no se cuenta se interpreta. La segunda, y es clave, nos movemos en un mundo de los intangibles. Y los intangibles, el problema que tiene es cómo cuantificarlos. Y ha sido un reto durante años. De hecho, a mí me ha encantado siempre este tema de cómo medir lo intangible y cómo llevar esos intangibles al concepto final, que es la reputación, ¿no? Y esa máxima de todo lo que no se mide no existe, significa que estamos en un mundo cuantitativo. Entonces hay que tener esos indicadores, hay que tener esos KPIs, esos indicadores que te hacen dar pistas de si estás haciendo lo correcto o no, si no lo estás haciendo, cómo lo puedo cambiar y volver otra vez a medir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos indicadores no son indicadores matemáticos puros, no son indicadores donde podemos medir cosas muy concretas y donde llevan años o series temporales midiéndolos, y con lo cual tienes la certeza de que lo que está pasando es exactamente así. Lo sé, y es difícil, porque medir los intangibles es difícil. Pero si no hay medición, no existe. Lo que parece es que el trabajo no se ha hecho, que esa percepción es volátil y que es así, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Al final hay elecciones, y en las elecciones ganan unos o pierden otros. Y lo que se hace es encuestas para ver cuál es la intención de voto. Eso quiere decir que esos datos hay que fijarse que muchas veces ni concuerdan. Pero eso te da una intención de voto. Lo que es importante es tener siempre la misma metodología a la hora de medir. Lo que no se puede estar cambiando es que un trimestre en un tipo de encuesta electoral lo hago de una forma y después lo hago de otra. En el mundo de la comunicación empieza a haber cada vez más, y sobre todo en el de la reputación, más y más y más KPIs y más medidores de esa gestión, y yo creo que eso es importante que se mantenga. Con lo cual, todo lo que no se cuenta se interpreta, todo lo que no se mide no existe. Y por último, que nos está afectando muchísimo. Hasta ahora hemos hecho siempre una comunicación basada en los datos. Y es verdad, y aquí la máxima es que los datos refrendan, las historias se recuerdan. El cerebro está preparado para asimilar datos, para procesarlos. De hecho, neuronalmente se activan dos partes del cerebro cada vez que tú das una información con un titular y un dato. Y eso sirve para que en un discurso que estás dando o en una información que estás dando, el lector lo comprenda. Pero está también neuronalmente demostrado que los datos y la información se olvidan a las pocas horas. Entonces, en una campaña, en una estrategia, o si un director quiere que algo perdure en el cerebro de los consumidores, de sus stakeholders y demás, tiene que usar las historias. Y esto es algo que viene desde la antigüedad. Las historias, el que la escucha, si le emociona, despierta 7 partes del cerebro, sobre todo el tema de los sentidos, y esas historias se van a recordar. Y ese es el mayor de los efectos. No me importa tanto que
quien luego quiera contar esa historia a un tercero la cuente perfectamente como yo se la he contado, pero sí que la trama principal de esa historia la recuerde. Y esa historia queda en el cerebro. Entonces, hay que combinar el cómo doy esos contenidos informativos, como decíamos antes, que están basados en los datos para refrendar nuestra posición, de esos contenidos narrativos basados en historias, que es lo que hacen que unas cuantas cosas y unos cuantos mensajes a través de esa historia queden en la mente de las personas. Un ejemplo muy sencillo es el cuento de Caperucita Roja. En Francia, hace varios siglos, había un problema muy concreto con jóvenes o niñas parisinas que eran violadas, forzadas por extraños. La manera, podrías contar todos los casos que hubo, toda la información que hubo al respecto, se podía haber dado información y se elaboró un cuento, el cuento de Caperucita Roja, para no irse con extraños y no fiarte hasta de tu abuelita, porque podía ser el lobo feroz. Hay que fijarse que con el paso de los años ese cuento sigue funcionando y aunque el contexto haya cambiado, aunque estemos en otro siglo, es una historia que sigue funcionando muy bien para que madres y padres a sus hijos les cuente que no te puedes ir con extraños y no te puedes fiar con extraños. 3 grandes claves que un director de comunicación tiene que tener en la cabeza en su día a día, en su trabajo a largo plazo o cuando planifique una estrategia concreta para una acción que quiera hacer. Que todo lo que no se cuenta se interpreta, que todo lo que no se mide no existe y que los datos refrendan, pero las historias se recuerdan.